Estamos haciendo una prueba. Vamos a partir así de una, ¿no? ¿Sí? ¿A la mala? A la mala. Bueno, de mala. Sí, po. Así que, Pero espérate. ¿siempre ocupas tu medio de transporte la bicicleta o cuando tienes trayectos como definidos, así Sí, como... igual depende del trayecto. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es lo más porque largo que has llegado en bicicleta? eh, de La Reja o de Pudahuel o de Maipú, por ahí, en esos lugares hasta La Reina, La hasta... reina. Eso es sí, su pique, po. sí, Su po. tonto pique. Su tonto Todo por un pique. hombre. No, mentira. Ah. No, mentira. Hola, soy la Lola, tengo 32 años, próxima a cumplir 33. Soy actriz, performer y activista trans, vocera del Bloque Nacional de Salud Trans para Chile. No, mentira. No, pero sí, pues cuando se puede, se puede. Y también pensando bien en la ciclovía, si es que hay O algo. sea, piernas deben haber. Claro. Sí, buenas piernas, bueno jamón. Acá hay buen jamón. Acá hay jamón por todos lados. Oye, ¿sabes qué? Escuché una noticia que es como bastante desalentadora. Es como que en Perú, el Congreso del Parlamento de Perú Ay, sí. aprobó un decreto Mm. en donde califica como trastorno mental la transexualidad y la transvestividad. No sé si es que está bien dicho el transvestismo. Bueno, qué chucha, ¿qué pasa en Perú? Que No chucha sé. tu país. Qué chucha en mi país, weón. Exijo una explicación. Exijo una No explicación. O sé sea, qué tú como onda. peruano acá vas a tener que dar la cara. O sea, yo no vivo allá hace 25 años, pero igual, o sea, me parece heavy, un gran retroceso. ¿Tú qué opinas, Lola? Terrible. Terrible, yo creo que no es tan así, pero a puerta cerrada quizás tomando decisiones en torno a esos temas porque las colectividades LGBT o transdiversas de Perú, por lo que vi, se estaban organizando para poder frenar algo, porque es retroceder así, pero no sé, qué trágico igual. Como que la gente vuelva a tener esa sensación de que es un trastorno mental y O que ha sea, costado tanto salir de ahí también, po. imagínate, ¿qué significará eso? Que si un país decreta que esto es prácticamente una enfermedad, la gente que se manifiesta o que se expresa o se identifica como trans o travesti, está enferma. ¿Que tiene que ir a un médico o qué? Ahora no sé qué va a pasar con la gente que es trans y quiere ir a pedir trabajo, por ejemplo. Oye, pero tú, Lola, ¿tú crees que, o sea, para mí, yo siempre he pensado que todas estas cosas como muy de extremos tienen que ver con temas políticos? ¿Hay algún tipo de elección pronto de algo? No Ah, que yo puede ser. sepa, no. No hay ninguna Como... elección ni parlamentaria ni de presidente, porque la Mm. presidenta actual tiene que estar en ejercicio por 6 años ¿Ya? y el expresidente Castillo fue hace poco, fue Entonces no, capturado. Entonces, no es no un tienen, tema no, de política, así no, Mm, tiene como... que ver con un O sea, tema sí, de de política, pero no de político. campaña. mm. Como... Pero, o sea, parece que esta gente se basó en documentos de los años, de hace muchos años, de Mm. la OMS. Sí, pues de hecho creo que el 2017 o 2018 por ahí fue que dejó de ser el transexualismo como una patología médica. Y por lo mismo, por estas cosas que aún en el 2024 siguen ocurriendo, es que estos espacios de conversación son necesarios. O sea, hay que entender, normalizar que no sea un tabú y qué mejor que con personas... porque es fácil hablar desde afuera, desde el punto que nosotros no somos personas trans, entonces como que es súper fácil desde el prejuicio, pero no es lo mismo con una persona trans. Y Mm. por lo mismo queríamos tenerte acá, Lola, porque consideramos, bueno, aparte de que te conocimos de Colicidio, que ya están las Sí. funciones Pueden ir a ver la en el función Teatro Mori hasta el 10 de junio. Hasta el 8 de junio, 8 hasta de el 8 de junio. junio. Sí, viernes y sábado. sí, porque Lola ahí hacía brandy sexual. Se mueva. Se mueve. Oye, pero ¿ustedes consideran, por ejemplo, que esto representa una amenaza para la región o es un tema muy localizado? Porque si esto se llega a repercutir en Chile, sería un gran retroceso para todo lo que se ha avanzado en el país en esta materia. O sea, ¿tú Mm. consideras que es una amenaza? Sí, siempre una amenaza, porque lo que te decía adelante que estábamos conversando acerca de la realidad en Argentina, por ejemplo, o en Brasil. En Brasil la gente consume mucha pornografía trans, pero al mismo tiempo el país que más mata a personas trans es Brasil.
En Argentina borraron absolutamente todo desde que llegó Milei, en todos los avances que habían tenido con respecto a personas trans. En el Ministerio de Salud hubo un encuentro, un memorándum de entendimiento entre Argentina y Chile, creo que hace 1 o 2 años, y trabajando súper fuerte por la salud, y ahora borraron todo. Pero ¿ustedes creen, por Como, ejemplo, que, ok, si bien los políticos o los gobiernos de turnos pueden generar cambios a favor o positivos o negativos con respecto al tema, quien los vota es las personas, pues la sociedad. Entonces, ¿cómo, de qué forma, por qué hay tanto contraste entre las sociedades dentro de una misma región? ¿Cachai? Esa es Claro. como mi gran duda. ¿Qué opinan respecto a eso? hay harta manipulación igual de los ¿Los medios de medios? comunicación, sí, hay harto, mucho TikTok, chiques, mucho TikTok. Hay fake news también ahí, Sí, hay mucha como gente que hay. se informa a través de redes Claro, sociales o y eso sea, no... redes sociales muy bacán, pero al mismo tiempo puede ser muy terrible, porque cualquier persona puede crear contenido y hablar cosas sin Y fundamentos, manipularlo. ¿cachai? Y manipularlo. Y yo veía, no sé, gente en el metro, que una señora iba así, pasando el TikTok, y habían cosas que eran como, esto no es cierto, señora, como los extraterrestres llegaron ya, están habitándonos. Señora, ¿dónde sacó esta noticia? Si tú le decías, no, es el usuario no sé cuánto, pero no hay un fundamento detrás. Pero con respecto a que nosotros somos los responsables de que exista esta gente en el poder y Que- que esta gente cuando está arriba se olvida un poco también de las mm. promesas que los pusieron en ese lugar gracias a nosotros. ¿Ustedes creen también que somos culpables o es una circunstancia? No, no hay que sentirse culpable, yo creo, de nada. Como que igual es, no sé, hay de todo un poquito, porque la gente cuando llega al poder también se enfrenta con otros poderes. Como que no es que Mm. hay que quien llega al poder toma decisiones y ya, sino que hay mucha gente que ni les vemos el rostro, y manejan este país. Sí, pues muchas personas son voceros de Claro, acuerdos entre a puertas cerradas sí, de pues. otras partes. mm, Yo, por ejemplo, cuando estuve como pensando, craneando cómo desarrollar este tema, traté de buscar algún dato o alguna idea medular que sea todo esto. Y creo que tiene que ver con la imposición del género. Porque si lo piensan, la humanidad, cuando estaba en la prehistoria, cuando no estaban formadas las sociedades, los humanos se unían o formaban pequeños grupos para sobrevivir, pero ahí no estaban preocupados si eran binarios, no binarios, como nada, era mm, la cosa de sobrevivir y lo que importaba era procrear, es decir, ahí el cuerpo tenía algo que decir y lo otro lo que ellos vivían día a día. Y de acuerdo a esto, cuando empezaron a evolucionar y avanzar, como que los machos, voy a hablar, a referirme a machos por genitales masculinos y todo eso, eh, se dedicaban a cazar y a proteger a las familias que eran las hembras que se quedaban con sus crías, a cuidarlos y ellas tuvieron que generar más como habilidades blandas, porque ellas tenían que sociabilizar con ella y con los niños también. Entonces, y claro, cuando empezó a avanzar las sociedades y empezaron a imponerse como acuerdos sociales, lo que se llama, que son como, por ejemplo, que no es bueno matar, que son distintas cosas, y se empiezan como a definir los límites de la sociedad. Y entonces, y eso generó a futuro, y después ya con el tema de la religión y todo eso, que a ti te asignen cómo ser después de nacer, ¿cachai? Entonces, mm. mi gran pregunta tiene que ver, ¿va a llegar un momento en que el género ya no importe? ¿Ustedes creen que va a ser así? ¿O vamos para allá? Ojalá. Sí. Pero sí, ¿no? Sí, no sé, en las distintas creencias o pueblos indígenas siempre han existido las personas trans, o gente que rompe en el fondo las barreras del género sin tener ese conocimiento previo. No sé, las hijras en India existen, pero de manera milenaria, Y así, en y tribus son africanas en también. tribus africanas también, Creo en que, México las muches, creo que aquí decían que también. tenían como dos espíritus. Claro, los dobles En un espíritus doble espíritu. son en Norteamérica. Sí. Y aquí en Chile también, el pueblo mapuche. Entonces hay harta.
hay harta cosa que se eliminó y se bloqueó cuando entró la colonia y la iglesia y la religión a romper todas esas categorías que las, no sé, las tildó como de satánicas por salir de la norma que ellos mismos tenían, po. Y cuál es el trasfondo de todo esto? Porque, ¿qué pasa? Que cuando una sociedad te dice que si tú naciste con estos genitales tienes que ser masculino y con todos los checks que tienes que cumplir, Gustarte el azul, gustarte el Claro. azul, que te guste el fútbol, que te gusten las mujeres y todo eso, ¿qué los pasa camiones. cuando realmente no va contigo eso? Mm. Y a tal punto de un extremo que a mí, o sea, yo lo voy a decir súper de lo personal, a mí me da como pena que una persona se vea al espejo y no se sienta a gusto con lo que ve. O Mm. sea, desde el nacimiento, o sea, para uno es súper natural verse al espejo y ya te empieza a ver los rollos, la arruga, que estés más guatón o no, ¿cachai? Pero Te tú mira crees el que culo. cuando uno es muy Pero, niño, cuando uno es muy niño, y no es que no se sienta a gusto, sino que se cuestiona, ¿por qué yo soy así si yo quiero ser así? mm, Más que enojarse. No, no creo que sea un enojo de un niño, de parte de un niño. Creo que es Depende. una confusión, Mm. No sé, depende porque igual me frustraba mucho. Yo frustración. lloraba mucho frente al frustración. Mm, espejo, me comparaba porque no seguía a mi mamá, por ejemplo, en aquellos patrones que a mí me gustaban, ¿cachai? Entonces era como frustrante ver cómo mi cuerpo iba cambiando y no era lo que yo iba deseando, ¿cachai? Sin tener la información porque tampoco mm. sabía que era una persona trans. Yo transicioné a los 27 años, el 2018. Pero en ese tiempo yo nunca me identifiqué como hombre, más no, o sea, siempre dije que me atraían los hombres. Esa fue mi primera salida de closet, entre comillas. Yo senté a mi mamá, mi papá, mi hermano y le dije, ¿saben qué? A mí me gustan los hombres. Me pasa esto, no sé qué, quiero la cagada, no sé qué. Mi papá mayormente fue el atado, mi mamá no, mi hermano tampoco. Pero después fue la salida del otro closet, La de decirle, segunda. oye, ¿sabéis qué? En verdad soy trans, descubrí que era trans como gracias a la información que pude obtener, gracias a las redes que pude crear, me di cuenta que era una persona trans y por eso sufría tanto. O sea, si a mí me hubieses preguntado yo desde el día uno en que nací y hubiese sido así, me hubiese ahorrado un montón de problemas y situaciones violentas y agresiones que nunca quise pasar. ¿Cachai? Es necesario que las personas, al tener conciencia de su propia identidad, tengan el derecho de escoger cuál va a ser su género, su expresión de género o su identidad de género. O sea, cualquier persona podría determinar eso en su vida y eso no es un resultado absoluto, es fluctuante. Como las personas van, decías tú, te miras al espejo, vas engordando, vas creciendo la barba, el pelo, no sé qué, las personas van mutando, vamos cambiando, vamos evolucionando. Para mí transicionar es como todas las personas transicionan O en sea, algún claro, modo, ¿cachai? todo Entonces, evolucionamos con el todos tiempo. evolucionamos con el Mm. tiempo, nos vamos, no sé, configurando de tal manera que nos sentimos más cómodos o vamos transicionando a otro espacio, pero que en el fondo nos permitamos tener una niñez libre, ¿cachai? Y con Que... respecto a la niñez, quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos a ti, Lola, y que de seguro desde tu experiencia podrás decir algo respecto a ello. ¿Cómo, cómo unos papás se pueden dar cuenta que su hijo es una persona trans? O su hija. Porque muchos papás no están familiarizados con esto hasta cuando les toca, cuando tienen una descendencia que sí es una persona trans. Pero a veces pueden ocurrir el caso extremo que en realidad era un chico gay, pero por esto de ser inclusivo, puede llevar como hacia el lado, forzando hacia un lado trans que quizás no lo sabe, porque ¿quién puede determinarlo eso? Porque dejar esa responsabilidad a una menor de edad o tiene que decirle un psicólogo, ¿qué es lo que, según tu experiencia o lo que has compartido con otras personas? Bueno, hoy en día aquí en Chile existe un programa que se llama PAIC, que es un ¿Ya? programa de acompañamiento a la niñez y adolescencia en el fondo.
y que, bueno, eso se determina gracias a la ley de identidad de género, que no cubre a los menores de edad, digamos, pero sí llega este programa en el fondo a acoger a esa infancia y esas niñeces que tienen ciertos cuestionamientos, que tienen dudas, etcétera, y ahí hay una dupla psicosocial que los recibe, por supuesto digo afirmativa en el género, como decir está todo bien, aquí se supone que es un espacio seguro, no solamente para ti, sino que para tu familia, pero para tu familia que realmente tú consideres familia y que te apoye, porque hay gente que está en contra y que hace sufrir más a la niñez en vez de apoyarla en lo que vaya a determinar. Mm. En ese paso no hay intervenciones quirúrgicas y eso hay que dejarlo claro porque hay gente que inventa cosas y que Claro, netamente de manera conservadora y que eso no es así, o sea, nadie va a cortarle nada a un niño ni a una niña por alguna determinante que tenga, porque eso lo va a determinar esa persona cuando sea mayor de edad, etcétera. Pero claro, a ver, sí va a haber un acompañamiento y eso ojalá lo hubiese tenido yo porque no lo tuve. Este acompañamiento es no solamente acompañamiento, sino también guía. Claro, Ajá, es es una guía en el guía. fondo. Sí, aquí la gente habla como de, con respecto a lo de Perú y el tema de la salud mental, no sé qué, siempre nos tildan de personas enfermas mentales, pero al contrario, somos nosotros quienes más nos preocupamos de nuestra salud mental. Porque por algo me acerco, porque hay algo que me sucede y ese acompañamiento a mi salud mental tiene que ver con la negación que el mundo me hace a mi identidad. Por eso yo sufro, por eso me sucede esto. oye No sé, Lola, creo que por ¿y ahí. te ha tocado, yo creo que sí, esa situación en que tú ves que un menor de edad, un niño, un niña, eh, tiene atisbos de ser una persona trans, pero es otra familia y claro, estás como en la disyuntiva de ¿Cómo meto la apoyar? cuchara acá Claro. o me tengo que restar o abordo mejor a los papás o tengo que yo hacer algo al respecto porque desde de tu posición como activista igual tienes una responsabilidad entre medio, entonces ¿cómo Mm. has podido abordar o te ha tocado esa situación o no? Sí, más que de niñas trans es como de niñas, sí, digamos que se me acercan a mí a preguntarme como cosas o inquietudes. Por ejemplo, en la comunidad donde Ya. vivo yo llegué teniendo una apariencia masculina. Ujú. Pero me presenté como Lola y de ahí empezaron a cambiar mi imagen por el tratamiento hormonal, etcétera. Entonces se me acercaban estas niñas que son mis vecinos y de familia amiga, etcétera. Y me decían, Lola, tú cuando llegaste tenías barba. Y yo, sí, eh, era hombre. Eh, sí, socialmente sí, pero ya no. Ah, y Y después, fue. y fue. Entonces después yo me acercaba a los papás y les decía, oye, ¿sabes qué? Tu hija me preguntó esto y me dijo, ah, no, pues sí lo hemos conversado, sí también tienen compañeras lesbianas en el colegio, que son amiguitas que se quieren mucho y lo han hablado. Entonces esa temática la hemos hablado y yo, ah, bacán. Y le dije además que la niñez cuando pregunta es porque está preparada para saber, Claro. Mm. ¿cachai? No es Y que lo hace alguien le haya sin metido miedo en la ahora. cabeza. Y ¿Ah? ahora lo hacen más sin miedo. Claro, Son más directos. En Chile hay claro. mucho activismo trans. Mm. Sí, hay Es harto. verdad. Hay mucho activismo trans y yo creo que comparado con Latinoamérica y gracias a todo lo que se ha avanzado, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, eso ha fortalecido también a las personas trans a que tengan una voz más fuerte y potente. Oye, ¿y será que también los niños puedan como, bueno, las niñas, perdón, me cuesta a mí como El, desarrollar? el, Es el que, lenguaje es inclusivo. que, claro, es que es eso, por ejemplo, y ya que está en el tema, ¿qué pasa con esto de la fricción lingüística? Porque de nuestra parte, que somos colas, que estamos más asociados con el mundo trans por simpatía, por afinidad, o sea, nosotros somos súper pro trans, ¿cachai? Pero en el lenguaje me cuesta cambiar ese switch. Será en la generación, será, no sé, pero yo de a poco he tratado como que cuando me refiero a una masa de gente, como decir bienvenidos a todos, también incluye al todes, ¿cachai? Como que trato de ahí hacer como la distinción, pero me cuesta esto de conjugar distintos verbos terminados en E, como que
me siento que estoy hablando jerigonza, otra cosa como que Pero es costumbre es nomás. costumbre, se De sé, hecho, el ¿cachai? otro día vi una, no sé si era una artista, filósofa, no sé qué, de dónde lo vi, pero era europea que hablaba acerca del lenguaje ¿Mm? y decía, bueno, cuando yo era niña, me decían, las niñas se tienen que comportar así. Entonces, o las niñas van a hacer esto. Entonces, cuando la profesora decía, ya, todos los niños afuera, yo me quedaba sentada porque no me llamaba a mí, po. Sí. Claro. Pero decía, no, pues si yo le estoy diciendo a todos los niños, pero es que usted me dijo que yo soy una niña, entonces ¿por qué me está diciendo? Pero es que cuando digo todos, entonces cuesta entender cuándo se refieren a todos, a todo el Mm. mundo, pero en realidad, o se refieren a todos los hombres. La E no solamente habla de personas no binarias. Yo cacho más, La E habla por un sinfín de claro. diversidades que están dentro de esta sala y que yo, para no decir solamente es masculino, voy a decir la E no porque hayan personas no binarias, sino es para no eliminar el A y dejar a Claro. las mujeres afuera O el O, o el O, y digo claro. E en verdad porque los incluyo a todes, ¿cachai? O bien hay gente que dice a todas, a todos y todes. Y si Pero no- esto ahora, esto del lenguaje que se les dice inclusivo, es como más coloquial, porque la RAE definitivamente dijo que no Mi al amor, lenguaje pero ¿quién es inclusivo. la RAE? Por Yo sé, favor. pero igual es una autoridad en el lenguaje, Sí, no, sí sé. pero se entiende de manera coloquial y hay muchas personas que igual no es que no se acostumbre, sino que derechamente no les gusta. Sí, porque, o sea, si incluyeron el weón como amigo, ¿cómo no van a incluir la E? Yo me pregunto, es como... O si no, nos ponemos todos a hablar alemán, pues el alemán Claro, tiene y el además el lenguaje va artículo. cambiando, Claro, Igual va en inglés, mutando. se incluyó en el lenguaje inclusivo a una persona se le dice they, que they es ellos, y ellos abarca, es como decir el todes, Mm. pero mm, solamente a una persona le dicen they, lo que por pasa es ejemplo. que la habla inglesa, el de ella abarca el A y el O al tiro, po. Claro, Inmediatamente. ¿Cachai? es Entonces distinto. acá es como un poco distinto, no está Sí. la E involucra dos, ya, pero filo. Y además de dónde viene el lenguaje también, pues, Claro. como de justamente lo que estábamos hablando en un inicio, de esa colonización, de esa hegemonía, ¿cachai? Europea por lo demás, que irrumpe en otro continente con todas sus reglas, ¿cachai? Oye, cuando estamos luchando con el computador para grabar esta sesión, mencionaste unas cosas que a mí me hicieron mucho sentido y sería bueno que pudieras replicar acá, que era la expresión de género, La porque hay identidad. una etapa de sentimiento, de pensamiento, afinidad sexual y de expresión corporal. Ah, sí, que hay una diferencia ahí, que para la gente... En general, para poder aprenderlo o captarlo de manera más fácil, ¿Mm? va como con señas incluidas. Ya, Está el sexo biológico, obviamente que son tus genitales, ok. que por lo demás no solamente existe un pene y una vagina y una vulva, digamos, sino que hay una variedad de genitales que la gente no conoce y por eso existen también las personas intersexuales, que tienen Exacto. variaciones o características sexuales que se alejan de la norma, ¿cierto? O de lo tradicional, si se puede decir. Así como doble pene, ponte tú. Puede ser también. Claro. Yo no he conocido a nadie, pero he visto por Grindr que... Claro. Pero, o micropene, o tener, Mm. no sé, O sea, en realidad, ovarios y pero lo que tener voy es un... que, o sea, yo vengo de un área biológica de formación, de la veterinaria, entonces como que a mí la biología pesa, o sea, al menos yo encuentro que en realidad son genitales, o sea, de macho o hembra, pero hay variaciones, obviamente, Claro, y también combinaciones, claro. como que es lo que Sí, ¿no? Y pienso. existe, Sí, bueno, existe, o sea, no es que algo que lo estemos inventando o que la ciencia se meta, sí. intervenga, es así, o sea, nacen De hecho, personas así de hecho, la y... estadística de intersexuales puede ser mucho más alta porque no mucha gente se va a decir que intersexual, prefiere Sí, decir po. como que no, soy hombre, soy mujer y todo bien, De hecho, hace ¿cachai? poco salió una normativa aquí en Chile que prohíbe, desde el Ministerio de Salud, prohíbe a los médicos intervenir los genitales de personas intersex porque pasa el tiempo, después de 10 años, 12 años, 15 años,
y esa persona en verdad que le dejaron y le cosieron, no sé, le hicieron, le intervinieron, no está conforme con esa Claro, genitalidad porque no es parte de lo que se siente, ¿cachai? claro. Entonces por eso hay que tener ojo con esa intervención Ya. a los recién nacidos. Y vamos por lo Continuamos con Sí, la genital. genital. eso es Ya, lo genital. hagamos el acting. Sexo biológico, acá, Sexo Acá, biológico. ¿cierto? sexo biológico. Como Ok. un conchera. Si Orientación fuera la sexual. formista, me lo pongo acá. Ah, claro, la esponja y todo. Claro. Orientación sexual aquí en el corazón, porque en el fondo, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos atrae? ¿Qué Es sentimiento hay? En ¿Cierto? la relación sexoafectiva. Sexo afectiva, claro. Que es Como más que el sexo, sino que más afectiva que sexo. más afectiva que sexo, claro. Claro, ya sí. La identidad de género que está aquí, que en el fondo es cómo me percibo, cómo me imagino, cómo me autodetermino, tiene que ver con eso, con la identidad de género. Y la expresión de género tiene que ver cómo ando yo, cómo me visto y cómo me proyecto frente al mundo. Y aquí Mira. es importante determinar que todas esas aristas se venden por separado. Como la Barbie. Muy Claro, bien. porque, por ejemplo, nadie va a saber cuál es mi sexo biológico. O sea, hasta Claro, que yo lo diga, claro. por supuesto. O interactúes con Mi otra persona. orientación sexual, claro, tampoco lo va a saber el mundo. O sea, la gente a veces dice, ah, tú eres gay, pero ¿cómo sabes que soy gay si no...? ¿Tú sientes que ¿Cachai? eso es violento? En algún punto sí, pero hay desinformación detrás, po. Porque la Mm. gente a veces me dice, ah, yo conozco de ti, pero ¿qué conoces de mí? Sí, pero ¿por qué me dices que soy gay si yo soy una persona trans? ¿Cachai? Pero confunde términos porque en el fondo el mundo avanza y la gente si no avanza con el mundo también va quedando atrás, po. Para bien o para mal en el fondo. Pero a lo que voy es que se venden por separado porque yo un día puedo andar con pestañas gigantes y con uñas, y al otro día voy a andar rockera y sin uñas y con no sé, bototos y una masculinidad muy en la expresión, pero eso no va a determinar mi identidad O de sea, género. la expresión de género es como lo más dinámico que puede existir, porque Claro. dependiendo de tu Estado de ánimo estado de incluso. ánimo, Sí, po. onda, lo que sea, pues totalmente variable. Ah, perdón, a eso iba lo que estabas hablando sí. tú con respecto al primer capítulo. Exacto. Que a lo mejor no era la identidad de género lo que te estaba Sino la pasando, expresión. sino la Porque expresión. claro, en el capítulo anterior nosotros yo mencioné de que cuando yo era niño yo me identificaba como una niña porque me gustaban las cosas que hacían las niñas. Claro. Y no me sentía cómodo con la cosa que hacían los niños. ¿Por qué? Porque yo no... Entonces yo le pregunté a mi mamá, derechamente, mamá, ¿por qué yo no soy niña? ¿Me entiendes? Entonces ahí, en base a lo que tú acabas de explicar, no sería identidad de género, sino expresión de género. Claro, porque a veces igual tiene que ver con una sensibilidad, incluso más allá si es el género o la orientación sexual. Porque es tan binario el colegio que te mandan a jugar a la pelota, si eres cabro chico o si eres una niña te mandan, no sé, a tejer. Es tan binario que yo no prefería jugar a la pelota, independiente si era una persona trans, si era gay, etcétera, sino que quería estar en la otra parte. Entonces, ese binarismo también produce muchos quiebres en ese desarrollo, porque te plantea desde ya una polaridad en eso y un extremo en esos mundos. Porque o eres el más machito de la clase, ¿Mm? o eres parte de la feminidad de la clase. Ahora, todo lo que, o al menos pienso que lo que has expresado con estas 4 divisiones del yo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver el género ahí metido, po. Mm. Y vuelvo a lo que está de la pregunta inicial. ¿En qué momento o qué cosas tienen que pasar para que el género deje de ser algo que determine nuestra forma de reproducirnos, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de expresarnos? Mm. El género es una construcción social en el fondo, como depende de la cultura. Yo no hubiese sido la misma persona que nací aquí en Santiago si hubiese nacido en Arica, por ejemplo, o con otra cultura más altiplánica, ¿cachai? Ujú. Incluso como una cosmovisión de vida distinta, o en el sur, o en otro continente, o etcétera, como que cuando a mí me dicen, no, es que Dios hizo no sé qué, o la Biblia, yo hago cuenta que estoy en una isla y nunca me llegó esa información. Entonces yo no tengo idea de quién es Dios, po. Mm, Porque si yo nací en una isla, nunca me voy a enterar quién es Dios. claro. Simplemente voy a creer y sentir lo que yo estoy pasando y esa es mi verdad, ¿cachai? Ya con la tuya, bacán, pero para mí Dios no existe porque yo nací en una isla.
Y nunca me enteré de que existía. Claro, eso era un ejemplo que tú querías Sí, mostrar. quería mencionar que, por ejemplo, una persona que naciese en una isla y no tuviera influencias como no tuvieran celulares, no tuvieran televisión ni periódico, Información. Claro. sino que se formara esa sociedad de lo que está ahí, es muy probable que, o sea, creo a pensar que no sería poco probable que existiese una persona que no estuviera feliz con lo que es, como llegó a este mundo. Claro. Y yo creo que una de las principales luchas que tiene que ver, o al menos lo que yo comparto con el movimiento trans, que es como, ¿por qué hacemos como sociedad, porque me incluyo, que una persona se sienta mal de cómo vino a este mundo? ¿Cachai? Y Sí. por qué y eso es es una imposición de la cultura, desde la televisión, desde de todos los ámbitos mediales Y sociales. y sociales que te dicen, oye, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿cachai? Mm. O a veces pasa al contrario. ¿Mm? Porque en pueblo chico, infierno grande, y en verdad nunca tuviste la experiencia o nunca saliste del lugar, del territorio donde viviste y ¿Mm? nunca te enteraste de que habían muchos más mundos que explorar. O que la vida es mucho más amplia, ¿cachai? Como que pasa en ambos sentidos, como que si esa información nunca llegó, a mí nunca me va a interferir, pero también hay gente que al contrario, po, como que hay situaciones o contextos que son súper agresivos y súper violentos y súper machistas, tradicionales, patriarcales, ¿cachai? Como esto es así, tienes que ser así, ¿Qué pero en el pasa, fondo salís del pueblo y te enteraste de que el mundo... qué pasa en ese sentido con las personas trans? ¿Qué pasa en ese sentido con la que se podría tomar como violencia en base a la ignorancia de esta gente, del trato que les dan a ustedes, del maltrato que les dan a ustedes? eh, no voy a decir físico porque la gente generalmente no atenta de buenas a primeras, pero psicológicamente o burdamente con palabras agresivas incluso. Sí, pues. Eso es algo que es de que la sociedad está al debe con la gente trans. Sí, a mí me han intentado pegar, me han insultado, no sé. He terminado llorando sola en el metro, tirada así. O en una sala de espera esperando la atención y escuchando un nombre que no era el nombre que yo había escogido, ¿cachai? Como, no sé, hay muchas situaciones. De hecho, me pasó una vez grabando una película en Coyihuay, que es un pueblo que está entre la quinta región, pero al interior, que tiene una entrada y una salida, nada más. Y es como 700 personas que viven ahí. Y yo trabajo con una compañía de teatro que vive ahí y grabamos una película ahí, pero no fuimos nosotros quienes actuamos, sino que la misma gente del pueblo. Y una de las niñeces del pueblo, yo siempre sentía que me miraban, me miraban, me miraba. El pueblo me conoció como tal persona en masculino y después yo transicioné y le dije a todo el mundo, oye, soy Lorenza, ese es mi nombre, Lola. ¿Mm? Y nadie me dijo nada porque o sea, mi encuentro con esa persona fue muy sensible. Desde la verdad, o sea, esta persona soy yo y tú me vas a respetar porque esta persona soy yo. Y ahora esta persona soy yo. Y punto, nada más. Pero había un niño que me miraba, me miraba, me miraba y yo dije, "Ah, algo pasa aquí, hay algo". Necesita ayuda. Claro, y ni siquiera me preguntaba directamente cosas, Ya. pero yo sabía que había algo, po, y veía en mí como algo como un referente así. Como cuando tú veías a alguien que como Te querías llegar a deslumbra, ser, claro, que Mm. te te deslumbra. deslumbra. Pasaron los años, yo salí de ahí, etcétera, trabajando en otras cosas, y finalmente era una chica trans, po, y que tuvo que salir del pueblo a Claro, encontrar mejores oportunidades, porque en el pueblo ya la estaban palabreando, o ya estaban diciendo, no sé, inventando cosas, no sé. Porque el pueblo no tenía la información más que referencia de verme a mí, ¿cachai? Como, ah, sí, es una chica trans, y que te miran entre medio de las piernas, y que te preguntan, o que te malgenerizan, y todo el rato corrigiendo. Pero siempre, en ese contexto, fue siempre desde el amor, como que yo siempre tenía muy buena relación con la gente. Lola, la clásica como pregunta que tiene que ver como... Yo siempre me he cuestionado, la palabra trans claramente te dice que es pasar de un estado a otro estado. Hay personas que incluso ni siquiera necesitan pasar a otro estado, sino que viven en un lugar de cambios, de mutación y todas esas cosas. Em,
¿dónde llega o cuál es el fin de una persona trans? Porque la idea es como llegar a ser una... Porque si fuera el fin último, si una chica trans llegase al fin, es como llegar a ser una mujer cis, ¿no? No No necesariamente. necesariamente. No, depende, es súper subjetivo, po. Cada Mm. persona... Lo digo de mi ignorancia. Por si No, acaso, está sí. bien, está súper bien. ¿Existe la mujer trans cis? No. No, po. No, no existe, pero porque el cis cis, el es- cis passing, Me que refiero, en el me fondo refiero como pasa el pelo. del concepto de transicionar, porque pasas de un estado A a un estado B. Ya, sabemos de dónde vienes, pero ¿hasta dónde vas a llegar? Esa es mi pregunta. Es muy ¿Cachai? subjetivo, yo creo que Mm. depende de cada persona y no, según mi parecer no sé si tenga una finalidad Ya. o exista un fin. Es como te decía adelante, las personas están en constante cambio. Mm. Un día, como cualquier persona cis, dice, ¿sabéis que yo quiero hacer un cambio en mi cuerpo porque no estoy conforme con mi corporalidad, con mi expresión o con mi identidad, como me identifico, etcétera? Y así... O quizás sea alguna persona así, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta esta configuración, me gusta esta configuración, esta y esta. Ahí ya no deja de transicionar. Ahí tendría que, como se define nomás como persona, en realidad, como... Claro, o sea, también hay transiciones que no necesariamente son medicadas, po. Mm. Hay transiciones que también son a través de los alimentos. Que Claro. hay, como dice Mapuche, también tengo un amigo que transiciona con plantas, por ejemplo. Y le resulta. ¿Cachai? Claro, es un proceso más lento, Claro, porque la los cocinación también. alimentos tienen hormonas en el fondo, Sí, po, así es. como que te entregan esos distintos nutrientes, etcétera, pero al mismo tiempo te acompañan en esa transición que no necesariamente tiene que ser médica. Entonces es como romper con los estereotipos, romper con la hegemonía en el fondo de lo que es incluso la belleza, que es determinante la belleza en la cultura de distintos pueblos, ¿cachai? Como Oye. tener un disco aquí, imagínate. Oye, También queremos decirle es- a la gente que estamos en el tercer capítulo de Daño Colateral, Desde Seina. desde el Centro Cultural Seina y con una tremenda invitada, Lorenza Lola Quesada, actriz, performer, activista trans y además está presentándose con gran éxito en el Teatro Mori de Bellavista con la obra Colicidio con un gran elenco. Así comienza Daño Colateral, chicos, un aplauso para Lola. la parada ya. El 28 sí es Nicole Buenos, así que el 28 es martes. Ay, ¿verdad que yo te vas a...? No, pero grabamos. Atado. ¿Por qué? Son procesos igual. Ya, pero chiques, no se pongan a pelear, por favor. El amor ante todo. Son procesos. Son procesos igual. Ay, mira que se ve bonita la luz, ¿viste? Esas son tus luces del amor. Estas son mis luces del amor. Con estas luces hago el Tienes que amor. desenchufarlo. Con estas luces hago el amor. Tienes que desenchufarlo.